verdad que hemos tenido un rally descomunal en la bolsa hasta ahora, pero es que igual se calienta todavía más después de las elecciones. Muchas firmas de inversión de Wall Street diciendo los 6.000 puntos ya están aquí, nos vamos a por los 6.500, nos vamos a por los 7.000 pensando en el año que viene. No sé si esto te parece exceso de euforia o realidad. Lo he dicho en otras ocasiones, creo que no se justifican los niveles en los que están ahora mismo los índices de referencia. En Estados Unidos, y si me apuras, tampoco, vamos, me apuras, seguro que en Europa tampoco. Lo cierto, Héctor, es que no se observa la debacle de la que algunos habían hablado debido a los elevados tipos de interés. Otros no decíamos debacle, pero sí que decíamos que debería haber habido un frenazo más consistente y, como digo, pues no se ha producido, ¿no? Con todos estos argumentos y quizás algunos que nos dejemos, es probable que la bolsa americana siga en un cohete. Hay un dato que es el más optimista de cara a lo que puede pasar en la bolsa de aquí a final de año, y me estoy refiriendo a este gráfico que vemos aquí en pantalla y cómo estamos en este punto ahora e históricamente, fíjate el cohete que suele ser. No sé si a ti el post elecciones te parece que puede haber ese, nos calentamos un poquito más, ¿no?, al fuego de la chimenea alcista. Bueno, y por aquí con todos nosotros, y siempre es un placer recibirle, y más en un día en el que pasan cosas, ¿no? Y pasan cosas en tanto en cuanto datos macroeconómicos relevantes, los mercados preparados para un ciclón alcista quizá superior al que hemos vivido, como dicen algunos bancos de inversión y algunos expertos de Wall Street. También hablaban de Bitcoin a los 3 millones de aquí a 2050, en fin, muchas cosas que comentar, pues de la mano de Antonio Castelo, charlando con él, que es un placer. Gracias, Antonio, por estar por aquí. Gracias a vosotros, Héctor. Un saludo también para Andrea, que lo va a hacer fantásticamente bien, seguro. Y a todos los asistentes, como siempre, y ánimo a los que estáis debajo de la gota fría, que antes, cuando yo era jovencito, esto se llamaba gota fría, no se llamaba Dana, ¿no? Pero sobre todo los que estéis por ahí por la zona del Levante, que sí que efectivamente, como decía Héctor y algún otro amigo mío que tengo por allí, pues está bastante complicado el tema. Esperemos que vaya todo bien y que no pase de ahí. Esperemos. 100% con tus palabras, y como se solía decir antiguamente en Twitter, +1, ¿no? Que me sumo a tus declaraciones. Antes de nada, sé que muchos me veis desde YouTube. La única manera de apoyar la creación de contenido aquí, los programas que hago habitualmente, mis análisis propios, es que dejéis vuestro like, no cuesta nada, dejáis vuestro like, y nada más que dejar vuestro like y vuestro comentario ahí abajo para decir que os gustan estas charlas, lo que sea, que me queréis apoyar, lo dejáis ahí abajo. Y también a los que no lo conocíais, y si os gusta el contenido, que ahí lo tenéis arriba, que os suscribáis al canal. También cuesta muy poco darle ahí a suscribirse y a la campanita para recordar cada vez que subo vídeos al canal de YouTube. Lo digo sobre todo para los que veis esto en diferido, que sois muchísimos. Dicho esto, por poner en contexto, antes de irnos a los datos del mercado laboral, que además van a ser súper llamativos esta semana y donde va a estar el foco de atención, quería poner el preludio de lo que puede ser la siguiente semana, que es donde están puestos también muchos economistas y analistas, con esa reunión de la Reserva Federal, esas expectativas a día de hoy de que va a bajar tipos de interés 25 puntos básicos, e incluso, y esto lo comentaré en próximos programas, BlackRock dice que viene a decir que la gente que no se flipe mucho, que igual no hay tantos recortes como se esperan, mientras el contexto económico aguante. No sé si tú coincides en esto de que se han descontado muchos recortes y que si hay crecimiento económico, si el mercado laboral va aguantando algo, no va a haber un suelo de tipos mucho más bajo que el que tenemos. No sé cómo lo ves tú. Sí, efectivamente así. Ya sabes que a mí me pareció excesivo la bajada de 50 puntos básicos inicial. Ahora mismo el mercado, la herramienta de CME, pues está descontando prácticamente un 99% de bajada de un cuarto de punto. Bueno, en la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene, yo la verdad es que no tengo tan claro. O sea, puede ser que haya esa bajada de cuarto de punto ahora, pero no veo yo que haya necesidad de que haya muchas más. Quizás también un poco el problema está en que, lo hablamos antes fuera del vídeo, ¿no? Que quizás lo que vemos es que la economía americana pues está fuerte, está consistente, pero quizás habría que escarbar un poco ahí. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito macro sí lo están aguantando, lo están soportando los consumidores, pero la clase media alta, más bien alta ya, porque las clases medias cada día son más bajas, ¿no? Y eso hace, pues bueno, que la economía por esa vía se mantenga. Y luego también a nivel empresarial, también es verdad que sigue teniendo mucho peso, sobre todo en los índices bursátiles. Esto luego hablaremos de ello. Las grandes tecnológicas son compañías enormes que prácticamente el movimiento de unas pocas arrastra al resto de mercado. Las empresas, digamos, más pequeñas, más débiles, las cosas no van tan bien. Y eso pues simplemente con ver cómo ha evolucionado este año el Russell 2000 frente a los otros índices se ve. O sea, el Russell 2000 ha subido, es verdad, algo más de un 10%, frente a subidas
pues del 23% en el S&P o del 12% en el Dow, que como vemos se diferencia un poquito del S&P. Entonces, quizás habría un poco que escarbar ahí en todo eso. Pero a pesar de todo, como los datos macro son los que son, y por eso la macro se llama macro, y siguen siendo bastante consistentes, pues yo tampoco tengo tan claro que la Reserva Federal tenga necesidad de bajar muy deprisa los tipos, y seguro que los irá bajando, pero quizás no tan deprisa como muchos inversores en el mercado están descontando. Fíjate que desde el principio, ya, o sea, el año pasado por estas fechas, si recordáis, ya se hablaba de fuertes bajadas de tipo a partir del mes de marzo de este mismo año, ¿no? Y Se habló esas de 6 bajadas y 7 realmente... bajadas, Antonio, ¿eh? De 6 y Sí, sí, 7 sí, bajadas, ¿eh? sí, sí. Y no se han producido, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿y por qué? Pues porque yo creo que la Reserva Federal y todos los bancos centrales, pero luego también hablaremos de ello por otra serie de temas, yo creo que la Reserva Federal sigue con la mosca detrás de la oreja con la inflación, que a lo mejor sí que es verdad que ha remitido bastante, pero bueno, puede haber una serie de episodios en un futuro más o menos próximo que haga que la inflación vuelva a repuntar y lo haga con fuerza, además. Sí, ahora vamos a ver con gráficos que yo creo que es más ilustrativo de cara a todo el mundo que nos ve, de cuál es la situación macro y esa dualidad de datos buenos. Por ejemplo, hoy conocíamos la confianza del consumidor que ha rebotado con fuerza, también derivado de que las clases altas están aumentando su consumo, viene la campaña navideña, vienen los descuentos de Black Friday, está habiendo más movilidad y más consumo, y esto hace que digamos que la economía se mantenga resiliente, pero luego tienes la otra parte de las clases bajas, clases trabajadoras, que están sufriendo muchísimo. Y eso también se ve traducido, y ahora lo vamos a ver en un gráfico muy interesante, con los últimos datos de ofertas laborales en Estados Unidos, que han caído a su mayor nivel desde enero del 2021. La tendencia es claramente bajista y eso muestra un enfriamiento del mercado laboral de cara al largo plazo. Sin más dilación, yo creo que lo vamos a ver por aquí, porque así vosotros también podéis visualizar efectivamente de lo que me refiero. Dame un segundo por aquí. Y es este dato. Las ofertas laborales en Estados Unidos, veis el pico que marcaron en 2022, ya ha ajustado claramente y nos vemos en el peor dato desde enero del 2021 y está normalizando los datos anteriores a la pandemia. ¿Cuál es el problema? Si baja de este nivel de los 6,9 a 6 millones, digamos, al mes. ¿A ti qué te parece estos datos que hemos conocido? ¿Preocupante desde el punto de vista de 2025? A ver, preocupantes, yo creo que todavía no. Es verdad que la tendencia es claramente bajista, ¿no? Que muestra claramente enfriamiento, pero tanto en cuanto no baje de esos niveles de 6 millones que tú decías, pues bueno, no parece que el tema sea grave. También habrá que ver un poco el efecto después de las elecciones, si hay, bueno, eso también hablaremos luego. Está muy duro el tema, no se sabe muy bien quién va a ganar, pero habrá que ver también cómo reacciona el mercado laboral en Estados Unidos y cómo evolucionan estos datos, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy importante ya el tema de las elecciones y quién vaya a salir el ganador de esta contienda, que parece que el mercado está descontando Donald Trump y que Kamala Harris parece que no tiene casi opciones, pero en realidad las encuestas están muy igualadas. Es decir, esto se ve por las casas de apuestas y ahí hay un riesgo de cola que a lo mejor puede pegar un bofetón alguno, ¿eh? Cuidado, con ese factor. Sí, no, está lo que se conoce como el Trump Trade, ¿no? Parece que se está haciendo fuerte en los últimos días como opinión del mercado, pero estoy de acuerdo contigo que va a estar muy justo. Y bueno, yo además, o sea, tampoco en algún sitio he dicho que estos señores son susto o muerte, ¿no? Y es que realmente pues no tenemos muy claro el efecto que puede tener esto respecto a la economía, ¿no? Puede haber algunos aspectos, luego los repasamos despacio si quieres, que sean más favorables a la idea de Trump, pero puede generar también algunas tensiones importantes, ¿no? A ver, o sea, un poco el sentimiento que se está trasladando, pues que opinan que sería mejor la victoria de Trump, lo que entienden es que la economía americana, a diferencia de lo que ocurre con la economía europea y lo que ocurre con bueno, sobre todo con la economía europea, que depende mucho de las ventas que haga Estados Unidos y las ventas que haga China, la economía americana, digamos que el autoconsumo de las empresas americanas, el nivel es muy importante, no necesitan tanto importar ni tampoco dependen tanto de la exportación como ocurre aquí en Europa. Y quizás una victoria de Trump pues mejoraría las condiciones de la mayoría de las empresas y al ser además, al tener un factor proteccionista bastante importante en cuanto a, bueno, que ya ha anunciado todos los aranceles que piensa poner y algunos más, ¿no?
¿no? Pues bueno, esto en un corto plazo podría darle un cierto soporte a las empresas americanas y por lo tanto a la economía americana. Y por lo tanto, pues podríamos ver un poco pararse esa tendencia bajista que muestran las JOLTS ahí, aquí en este gráfico y quedarse estabilizadas por los niveles que están ahora quizás un poquito por encima, ¿no? Pero bueno, como digo, hay que esperar porque no está nada claro quién va a ganar, ni está tampoco nada claro las reacciones que pueda tener el mercado posteriormente a la llegada de uno u otro candidato a la Casa Blanca. Jolts por encima de 6 millones o por esos niveles es tranquilidad. Eso para que la gente lo tenga claro. Y si lo vemos caer por debajo de los 6,5, entre 6,5 y 6, ahí nos preocupamos un poco. Ahí nos preocupamos un poco. Pero mientras estén en estos niveles, bueno, la tendencia es a la baja. Vamos a ver si frena o no y el contexto que tenemos el año que viene y hacia dónde se dirigen los beneficios empresariales y las ganancias corporativas, ¿no? Y esto va ligado un poco para el contexto de mercado. Y vamos al siguiente gráfico. ¿Por qué? Porque el contexto de mercado, la mayoría de los bancos de inversión ahora están diciendo, es verdad que hemos tenido un rally descomunal en la bolsa hasta ahora, pero es que igual se calienta todavía más después de las elecciones. Muchas firmas de inversión de Wall Street diciendo, los 6.000 puntos ya están aquí, nos vamos a por los 6.500, nos vamos a por los 7.000 pensando en el año que viene. No sé si esto te parece exceso de euforia o realidad, porque, por ejemplo, Liz Thomas hablaba de esto, ¿no? De que los 6.000 se van a superar y que quizá el objetivo son 6.500. ¿Lo ves posible? Bueno, vamos a ver, o sea, posible, el mercado nos ha acostumbrado en los últimos tiempos que es prácticamente posible todo. Yo desde un punto de vista ortodoxo, ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que no se justifican los niveles en los que están ahora mismo los índices de referencia. En Estados Unidos, y si me apuras, tampoco, vamos, si me apuras, seguro que en Europa tampoco, ¿no? Que, bueno, hay una clara dicotomía entre la economía y la bolsa americana y la economía y las bolsas europeas. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, porque, como decíamos antes, la economía americana se sigue mostrando muy sólida. Hemos hablado antes de una serie de datos macro, por decir, datos que han salido hoy, ¿no? La confianza del consumidor, el Case-Shiller de vivienda. En el ámbito micro, pues, a ver, los datos, los últimos que tengo actualizados, que son a fecha de ayer, con las publicaciones hasta el viernes, no he tenido tiempo de actualizarlos hoy, pero bueno, de las 182 compañías del S&P 500 que habían publicado resultados del tercer trimestre, hasta el viernes pasado el incremento medio del beneficio por acciones del 4,3% frente al 5,1% esperado, pero baten resultados el 74,7% de las compañías que han presentado, ¿no? El 8,2 está en línea y solamente un 17% decepciona. Aquí hay que decir que todavía no están incluidos esta semana los resultados de 5 de los 7 magníficos bueno, que empezaremos a conocer a partir de hoy, que probablemente pues, podrían dopar, digamos, estos resultados medios, ¿no? Entonces, aunque los datos son peores que los del trimestre anterior, el beneficio por acción del trimestre anterior creció un 14,4% frente a un 9,1% esperado inicialmente, pues lo cierto, Héctor, es que no se observa la debacle eh, de la que algunos habían hablado debido a los elevados tipos de interés. Otros no decíamos debacle, pero sí que decíamos que debería de haber habido un frenazo más consistente y, como digo, pues no se ha producido, ¿no? Bueno, aquí ¿qué podemos añadir? Pues que, o sea, un poco para sustentar esa idea de que todavía el mercado puede tirar más. Pues es verdad que la Reserva Federal ha tardado en comenzar el proceso de bajada de tipos, pero también es verdad que ese proceso ahora ya se ha iniciado. Queda por ver si realmente va a seguir al ritmo que el mercado está esperando, que yo creo que es demasiado optimista, pero bueno, lo que es evidente es que los tipos tiene pinta de que van a seguir bajando y que esa bajada de tipos va a suponer unas mejores condiciones para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas, ¿no? Entonces, además del alivio que supondrá la bajada de tipos por la situación financiera de las empresas, también hay otro aspecto que es muy importante bueno, esto un poco le da énfasis a lo que dices. ¿Quiénes dicen esto? Las grandes casas de análisis, ¿no? Y es que a efectos de valoración, una bajada de tipos mejora las percepciones de los analistas. ¿Por qué? Pues bueno, como yo creo que todos sabéis, normalmente uno de los métodos que más se utilizan, o más se utilizan los analistas, para valorar a futuro las empresas y por tanto el mercado, es el descuento de flujos, normalmente del cash flow libre, ¿no? Entonces, al descontar a una tasa menor,
el valor de esos flujos futuros es mayor, ¿no? Por lo tanto, en el momento que se ven y que se aprecian bueno, que hay más margen, digamos, de subida desde donde está el mercado ahora para alcanzar esa valoración, pues esto sería bueno, ¿no? Luego hay otro aspecto que creo que es importante y que antes lo mencionaba, ¿no? Y es que a diferencia de lo que ocurre con las empresas europeas, que tienen un elevado rango de dependencia de sus ventas con Estados Unidos y con China, las empresas americanas son bastante dependientes de su propio mercado. Entonces, si la economía americana se mantiene fuerte, pues sus empresas se mantendrán fuertes y por lo tanto esto le dará también un sustento al mercado, ¿no? Allí en Estados Unidos. Y luego hay otro aspecto que es muy importante, ¿no? Y es el petróleo, bueno, de momento se mantiene barato y mientras sea así, pues esto también le beneficia. Esto bueno, nos beneficia a todos, pero desde luego sí a la economía americana y sí a las empresas americanas bueno, van a operar, digamos, con unos costes energéticos mucho más baratos, un poco más baratos a diferencia de lo que ocurre aquí en Europa. Y luego hay otro asunto que también hemos mencionado que no nos gusta especialmente por el riesgo que tiene tanta concentración, pero es que las grandes tecnológicas siguen manteniendo sus niveles de cotización y por tanto el mercado y el nivel de estos precios pues no parece que conlleve un problema especial. Nvidia, por ejemplo, que es siempre de la compañía que terminamos hablando, pues claro, la gente dice, es que ha multiplicado su cotización en los últimos 4 años por cuatro, ya, pero es que también es verdad que sus beneficios los han multiplicado por más de 6 veces, ¿no? Y las previsiones pues siguen siendo positivas. Entonces, sí, pues con todos estos argumentos y quizás algunos que nos dejemos, es probable que la bolsa americana siga en un cohete, ¿no? Quizás con crecimientos tan fuertes, tan importantes como los hemos tenido durante 2023, especialmente 2024, pero que sí que mantenga el ritmo de crecimiento. Ya que dices que la bolsa americana puede mantenerse en el tema cohete y luego, si quieres, comentamos tema de Nvidia y sector semiconductores, que está caliente, no, está lo siguiente a caliente, ¿no? Pero justamente hay un dato que es el más optimista de cara a lo que puede pasar en la bolsa de aquí a final de año. Y me estoy refiriendo a este gráfico que vemos aquí en pantalla y cómo estamos en este punto ahora e históricamente, fíjate, el cohete que suele ser. Me refiero a la estacionalidad, ¿no? Que bien conoces y que, de hecho, desde julio hasta ahora no ha funcionado especialmente bien, pero siempre está el conocido rally de final de año, que es donde se gestan muchas rentabilidades positivas y que, paradójicamente, después de las elecciones de Estados Unidos, la estacionalidad suele ser súper positiva. Es decir, que incluso después de las elecciones, generalmente hay momentum positivo en la bolsa. Y ahora venimos con una inercia tremenda. No sé si a ti el post-elecciones te parece que puede haber ese... Nos calentamos un poquito más, ¿no? Al fuego de la chimenea alcista. Bueno, a ver, lo que parece obvio, Héctor, es que en el mercado a priori no parece haber ningún miedo especial a corto plazo a ninguno de los dos candidatos, aunque como hemos dicho antes, quizás luego hay algunos matices favorables para unos que para otros, ¿no? Pero eso es así. Hombre, también te digo una cosa, que todo esto de la estacionalidad y las estadísticas de lo que ha pasado está bien hasta que se rompen y se fastidian, ¿no? Pero bueno, evidentemente sí que es previsible que si en el pasado ha ocurrido esto, pues siga ocurriendo lo mismo, aunque también tú lo decías antes, este año 2024, algunas estacionalidades, el mercado las ha pasado de carrerilla, ¿no? Por ejemplo, el mes de septiembre con sus bajadas y, por ejemplo, el mes de octubre con su elevada volatilidad, ¿no? O sea, el mercado ha seguido a lo suyo, que es subiendo y aunque en septiembre dio algún susto y en agosto también, pues bueno, pues seguimos más cerca de máximos que de ningún otro sitio. Pero bueno, sí, siempre es interesante ver este tipo de estudios. Y efectivamente, con la inercia que trae el mercado y todo lo que hemos comentado antes, pues sí, podría ser que nos fuéramos en relativamente poco tiempo por encima de los 6.000 puntos en el S&P 500, sí. Mira, decías de Nvidia
Y para entender el contexto de la bolsa actualmente y que la gente pues pueda decir, oye, que ¿por qué está subiendo tanto la bolsa? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a muchas cosas, ¿no? Principalmente a que la liquidez neta se está metiendo dentro del mercado, básicamente pues porque el endeudamiento gubernamental está siendo meteórico para aguantar la economía. Antes hablábamos de consumo y de confianza del consumidor. Gran parte de esa culpa es la patada hacia adelante que está dando el Tesoro norteamericano, entre otras cosas, ¿no? Pero otra explicación, y que has hablado antes, tiene que ver con el componente de expansión de múltiplos de algunas compañías, sobre todo vinculadas al sector tecnológico y en especial a la inteligencia artificial o, más en concreto, el espacio de los semiconductores. Y en este caso, fijaos todos la capitalización de mercado de los semiconductores, que si nos parecía tremenda en 2021, lo hemos superado ya. Y mirad la diferencia que hay con la burbuja de las .com. No tiene nada que ver la situación de ahora con la burbuja de las .com. Dicho esto, la subida es espectacular. Claro, ¿esto le puede quedar recorrido al alza? Por supuesto que sí, porque estamos en un periodo de innovación y de que esto va a ser el futuro. El tema es si las expectativas están bien situadas en precio. No es la duda que hay, si los márgenes de Nvidia son sostenibles a largo plazo, que son unos márgenes superiores al 30%, unos márgenes brutos. Esto en algún momento deberíamos ver algo así, ajuste, luego volver a subir, ¿no? Pero algún ajuste teniendo en cuenta la verticalidad de este movimiento que es que se ve claramente, ¿no? O estamos en una fase incipiente, ¿no? Ese es el debate que muchas veces surge. No sé qué piensas tú, Antonio. Pues es complicado saberlo, hombre. Yo que viví muy de cerca la burbuja de las .com, yo creo que hay una gran diferencia respecto a aquel momento y es por lo que yo pienso bueno, que las empresas, las actuales grandes tecnológicas, pues están muy bien soportadas. Y no son solamente las empresas de chips y de semiconductores, ¿no? Tenemos pues, el caso de Microsoft, tenemos el caso de Amazon, tenemos el caso de Google, bueno, pues que están ahí. Yo creo que la gran diferencia, Héctor, y es lo que no ocurría en aquel momento, es que en el año 99-2000 eh, las empresas que protagonizaron la burbuja de las .com, la inmensa mayoría de ellas no ganaban dinero, no sabíamos muy bien eh, a quién iban dirigidas, cuál era su público objetivo, qué iba a pasar con todo aquello, ¿no? Y sin embargo ahora, pues al menos estas grandes empresas, jolín, o sea, ganan muchísimo dinero, el cash flow libre es claramente positivo, generan caja para aburrir, tienen caja neta para aburrir. El otro día alguien me decía, "No, es que Nvidia, por ejemplo, se dedica a comprar en paquetes de 500 millones de dólares participaciones en empresitas pequeñas, en startups, que si pega el pelotazo con alguna, amortiza todo lo que está invirtiendo en las demás. O sea, tiene unos niveles tan absolutamente estratosféricos que realmente es muy complicado ver esto. Hombre, que parar, pues claro, evidentemente, o sea, las cosas no suben permanentemente y en algún momento tendrá que darse la vuelta. Y aquí, pues bueno, lo que tendremos que ver es cómo el mercado interpreta esto, porque, no sé, yo creo que el mejor ejemplo sigue siendo Microsoft o Google, ¿no? Alphabet, ¿no? Bueno, que en algún momento pues decíamos, esto está excesivamente sobrevalorado, tal. Efectivamente, los márgenes ya no son los que eran, los crecimientos no son los que eran, pero están sólidamente ahí sin mayores problemas, ¿no? Entonces, para mí la clave es si el mercado entiende esto o no. Yo, sinceramente, ahora mismo soy absolutamente incapaz de determinar qué puede significar la inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar. Pero ya no solamente la inteligencia artificial para estas empresas que fabrican este tipo de artilugios, ¿no? Chips, microchips, semiconductores, etcétera. Es, digamos, cómo puede servir al resto de empresas para ser más rentables, ¿no? Para ganar más dinero. Y lo cierto es que yo creo que la inteligencia artificial está en un momento muy incipiente de instalación y de implementación en el resto del panorama empresarial y realmente, pues ahí lo que terminaremos viendo es
si esa inteligencia artificial es capaz de generar rentabilidad para empresas convencionales, para particulares, pues yo creo que todavía le queda mucho tiempo, le queda mucho tiempo de crecer. Hombre, evidentemente, si llega una gran crisis tal, pues las empresas paran mucho sus proyectos de inversión, pero también estamos en un momento que las empresas han invertido tanto y han ido tanto ahí que yo creo que es bastante complicado ver una vuelta muy drástica, ¿no? Sí, yo, vamos, estoy de acuerdo contigo en que, primero, es difícil pensar que esto es la burbuja de las .com 2.0. Hay otros analistas que a mí me dicen, puede compararse más al fenómeno de las Nifty 50, ¿no? En su momento, por esa concentración y demás, ¿no? Sí. Yo creo que la Eso me lo concentración... creo más, Héctor. Eso me lo creo Sí, más. yo creo que la concentración de mercado sí me parece preocupante para la salud del movimiento de cara al largo plazo. Y lo hemos hablado muchas veces Claro. que la amplitud es necesaria si queremos un mercado sano. Pero de aquí Eso a es. Sí, pensar que sí, estas empresas se van a ir al traste o que Nvidia va a ir a perdón. cero, no. O sea, Sí, yo creo que perdóname, Nvidia puede yo estar antes te decía sobrevalorada por... Perdón, sí, Antonio. no, que te decía precisamente cuando hablábamos un poco de los argumentos para que el mercado se mantenga fuerte, te decía eso, que hay una cosa que a mí no me gusta y es el riesgo que tiene tanta concentración, ¿no? Eh, eh, que esto, pues bueno, no es sano para el mercado, evidentemente, pero bueno, de momento es lo que tenemos. No, y hay que jugar con ello. Y evidentemente, pues hay que saber que igual la digitalización ha cambiado lo que conocíamos del mercado actual, porque es cierto que desde el año 2020, incluso antes, las concentraciones de mercado ya no son lo que eran antes de la década que empezamos post pandemia. Ha cambiado un poco el paradigma, pero que se tiene que ajustar algo, yo no me cabe la menor duda. Que habrá competidores de Nvidia que hagan que sus márgenes se reduzcan y que esa escalabilidad termine cayendo y no subiendo tan vertical y ajustándose con otro tipo de compañías, estoy completamente convencido. Que se han generado quizá expectativas súper gigantescas respecto al impacto de la inteligencia artificial a futuro en un corto plazo, pues puede que también, pero que una empresa como Nvidia es un empresón con mayúsculas, es que no me cabe la menor duda tampoco. O sea, yo creo que todo es Pero compatible. fíjate, Héctor, no, fíjate, te decía Héctor, perdona que te interrumpa, lo que esto, o sea, se me ocurre, fíjate, un país pequeñito como España en comparación con Estados Unidos, que bueno, o sea, tú fíjate ahora mismo el impacto que va a empezar a provocar, que yo creo que todavía no lo ha provocado la gente, yo creo que todavía no se ha dado cuenta de esto, los centros de datos en sectores, por ejemplo, como el sector energético, ¿no? Empresas de energías renovables que llevan un año absolutamente horrible ya están firmando contratos con grandes data centers para abastecerles de energía barata y sostenible. Iberdrola, que es la energética top ahora mismo en España, ya se está metiendo en ese mercado. Socimis ya están cambiando su criterio, es decir, hago centros comerciales que ya es un tema obsoleto, o hago oficinas que es un tema obsoleto, o incluso hago viviendas que haría falta que las hicieran, pero se están yendo a la construcción, a hacer parques de logística y de data center, ¿no? Entonces, o sea, ya no es solamente lo que arrastre la inteligencia artificial, como te decía antes, a las propias empresas que están ahí de protagonistas, sino al resto de sectores y de empresas.